polémicas y hipótesis y teorías del arquitecto Soriano, del arqueólogo Soriano. Una de las cosas, César, que yo te dije en una oportunidad, cuando conversamos antes de hacer tu primer viaje a Nazca, y él me contó su proyecto, yo le dije, bueno, cuidado, porque a veces tenemos realidades un poco complejas en provincias. Ten mucho cuidado, ¿no es cierto? Y bueno, una de las razones por las que yo he invitado esta noche a César Soriano, más allá que uno esté de acuerdo o no con sus trabajos de investigación muy interesantes, es la injusticia que cometieron con él cuando hubo una persecución por algunos funcionarios, por un lado, cuando hubo una persecución por algunos sectores de los denominados huaqueros, y eso a mí me parece que en un país libre y democrático como este no puede haber persecución por una persona que simplemente quiere investigar y desde su punto de vista llegar a la verdad. Y es por eso de que, César, estás aquí con nosotros y quiero preguntarte, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes con este público tan cálido? Bueno, como si fuera es mi familia, porque están acá y yo sé que tienen la mente tan abierta porque los hemos conocido, ya hemos conversado con muchos de ellos y para mí es fascinante, encantador, de verdad, de compartir estas pequeñeces que vamos avanzando y lo haremos en el tiempo, en el espacio, hasta lograr nuestras metas, ¿no? Que es el desarrollo, el porvenir de un nuevo Perú, de un nuevo Nazca, ¿no? Y de que la humanidad conozca a través de Nazca y de Palpa, ¿no? La verdadera historia de la humanidad. Muy bien, y para terminar, César, hubo, debo decir, queridos amigos, en algunas redes sociales, la hipótesis de que nosotros no queríamos invitar a César Soriano, de que había presiones para no invitar a César Soriano, y nosotros dijimos, no, nada de eso es real, totalmente real, tanto así que la presencia aquí de nuestro directo invitado hace la prueba fehaciente de que él está aquí y no hubo ningún problema para traerlo. Muy por el contrario, para nosotros era muy importante mostrar las facetas de esta temática, tanto de las personas que están a favor, tanto de las personas que están en contra. Es un tema polémico, pero yo creo que era un tema que debía aquí en Nazca ventilarse públicamente. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muy bien. Y ahora sí, para llegar ya a la parte final, ya estamos llegando a la parte final del UFORUM Nazca 2017. Déjenme decirles que el día de ayer hubo una vigilia OVNI en la zona de Orcona. Tengo entendido que hubo fenómenos muy misteriosos, muy extraños el día de ayer. Y esta noche vamos a haber otra vigilia OVNI a la zona de Achaco. Sí. Irene Flores del Río. Tanto gusto. Un orgullo, un honor. Que manda Marcahuasi. Muchas Dios me gracias. lo bendiga y le dé fuerzas y vamos a estar ahí. Bien, acá me comunican los organizadores, y hay que reiterar eso, queridos amigos, que gracias a la organización y al apoyo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora Nazca, hemos podido realizar este evento. Gracias a la empresa privada, que son 21 firmas que han apoyado también este evento, gracias a la Municipalidad de Nazca por su apoyo, y es un hecho inédito porque antes la empresa privada como que no apoyaba esta temática tan controversial y ahora sí lo está haciendo. Queremos saludar también a toda la gente que nos está viendo en todo el mundo a través de las redes sociales, a través de la Facebook de la Asociación Peruana de Ufología, APU, a través de la Asociación Cultural Alfa y Omega, a través de la cuenta YouTube Matergia. Y José, ¿desde dónde nos están escribiendo en estos momentos? Bueno, toda la mañana hemos tenido pues saludos de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, España, Australia. Hay gente que habla inglés y español también. Canadá, Perú, Lima, Arequipa, Cusco, Puno, las sedes filiales de Alfa y Omega en todo el país. Y también en el Callao, San Isidro y demás. Hay bastante sintonía, hoy día un poco más que ayer. Sí, y acá hoy vemos inclusive ahora el auditorio totalmente lleno y con un directo público. Yo creo que desde Nazca hacia el mundo podemos dar un fuerte aplauso a todos los que nos siguen a través de las redes, para que noten la calidez del pueblo nazqueño. Y gracias al éxito que está teniendo el UFORUM Nazca 2017, estamos viendo la posibilidad, vamos a ver, pero voy a dar algunos adelantos, la posibilidad del próximo año realizar un UFORUM Nazca, pero de índole internacional. Muy bien, queridos amigos.
Reitero, para terminar, el día de hoy vamos a estar, así como ayer estuvimos en Orcona, el día de hoy vamos a estar de otro centro poblado, donde también es característico el tema del fenómeno OVNI, desde la localidad de Achaco. Me comenta aquí el doctor Navarrete, uno de los organizadores de este evento, que nos ha apoyado muchísimo desde Ahora Nazca, de que va a haber unos buses, ¿me dicen? Sí. En taxi. Bueno, Achaco está, usted lo conoce, está muy cerca. Y vamos ahí a hacer esta vigilia OVNI y sobre todo invitarles a que estén en el programa Viaje a otra dimensión de Radio Capital. El equipo de Radio Capital del Grupo RPP ha venido hasta Nazca, ha traído un equipo de 6 personas. Vamos a transmitir en Full HD en todas nuestras frecuencias a nivel nacional a través de la multiplataforma, televisión, Capital TV y también a través de internet www.capital.com.pe. Yo lo que quiero es invitarlos a todas las personas que hayan tenido algún tipo de experiencia sobre el tema OVNI aquí en Nazca, en Palpa, en Orcona, en Ocucaje, en todos los lugares aledaños aquí. Por favor, los invito a que estén en la noche en mi programa para que puedan testimoniar acerca de esta presencia. A ustedes que han tenido alguna experiencia OVNI, los invito a que estén en la noche en mi programa. Bien, queridos amigos, vamos a escuchar la última conferencia de este foro Nazca 2017, ¿no? Y vamos a invitar a una persona que el día de ayer, cuando dio un adelanto de su conferencia, arrancó aplausos por la experiencia tan importante, tan impactante desde el punto de vista humano, del contacto que estuvo con seres no humanos en una de las zonas más calientes del fenómeno OVNI, que es la zona de Chuchuco. Recibamos con un fuerte aplauso a Fernando Bendezú desde Tacna. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Bien, vamos entrando a las conferencias. Bien, buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Fernando Bendezú. Ya ayer hice una pequeña antesala de lo que me había pasado como experiencia de contacto. Una experiencia que comienza desde cuando soy niño. Vamos pasando a la primera imagen. Apagamos la luz, por favor. Bien, ese soy yo. Cuando tenía aproximadamente unos 6 años, 7 años, no he cambiado mucho, pero ya desde aquellas épocas empecé a tener una suerte de sueños. Y estos sueños era que yo me veía en mi casa, saliendo al patio y sobre mi casa luces, objetos. A mi corta edad, obviamente, no sabía yo identificar, no sabía poder interpretar perfectamente lo que me estaba sucediendo. Sin embargo, esos sueños se repetían. Me cuenta mi familia de que yo comentaba constantemente lo que yo soñaba. Obviamente, nadie me prestaba atención. Siguiente. En el mundo histórico, en diferentes culturas, los sueños han sido como instrumentos, como de alguna manera el vehículo por el cual inteligencias de procedencia no humana han mantenido contacto con el ser humano permanentemente. Y en todas las culturas lo encontramos. Ya en Mesopotamia, ya en la época antigua, se hablaba de los famosos Helem, o aquellas visiones oníricas en las cuales se daban aquellas experiencias con ángeles o dioses, en las cuales la gente que vivía este tipo de experiencias sufría pues un cambio sustancial en sus conciencias. Estos sueños han venido acompañando al cabo de toda la humanidad. Si nosotros buscamos en diferentes culturas y en diferentes momentos, estos sueños han sido pues manifestación justamente de una inteligencia que ha estado interactuando con el ser humano permanentemente. Siguiente. Paracelso hablaba ya de una suerte de campo astral, un lugar en donde estas visiones se daban en diferentes personas, en diferentes momentos.
Hay que denotar que hoy en día ya hay una astrofísica, Giuliana Conforto, italiana, asesora de la NASA, que es una de las pioneras que ha hablado de que la ciencia ha podido demostrar de que el plano astral definitivamente existe, es real. Y ese plano astral no lo llaman los científicos como astral porque tiene una connotación obviamente mística. Lo llaman ellos zonas de intervalo. Y en esas zonas justamente es donde se da comúnmente el encuentro o las visiones o sueños en las cuales las personas van teniendo este tipo de experiencias con ángeles, con experiencias espirituales o, como lo dije, trascendentales. Siguiente. Bueno, no voy a hacer un adelanto de todo lo que ayer ya comenté. Sin embargo, estos sueños de niño se me repetían constantemente. Es así que ya terminando la carrera de Derecho, ya en la universidad, me junté con un grupo de amigos y les comentaba yo estos sueños. Y este grupo de amigos éramos una especie de grupo que compartíamos todas estas inquietudes, más o menos unas 20 personas, nos reuníamos en mi casa y empezábamos a comentar todas las cosas extrañas que nos habían gustado saber o nos había pasado alguna vez. Yo al contarles estos sueños de niño, súbitamente, sin esperar, estos sueños empezaron a repetirse nuevamente en aquella vez, año 1994. Y este sueño me veía yo nuevamente caminando en medio del desierto, y en medio del desierto veía como en luces de neón que se formaba una palabra, chuchuco. Y esa palabra, ese sueño se repetía constantemente, 2, 3, 4 veces a la semana. Empecé a inquietarme, les empecé a comentar a los chicos, a los amigos, que estábamos reuniéndonos, qué era lo que estaba sucediendo, sentía, intuía que algo estaba sucediendo y obviamente no encontrábamos mucha respuesta al evento. Conforme fueron pasando los meses, cerca de unos 3 meses que nos reuníamos, los sueños empezaron a darse cada vez más y era repetitivo, un calco, el mismo sueño. Me veía caminando en medio del desierto, miraba al cielo las estrellas y una palabra chuchuco, hasta que uno de los últimos sueños de esa palabra empezó a salir una voz, y una voz que claramente, como una suerte de una proposición y una hasta cierto punto muy como una orden, me decía, tienes que venir a este lugar. Es así que yo despierto a las 3, 4 de la mañana en mi casa totalmente exaltado, y entonces sentí claramente de que era una invitación, de quién o de qué ignoraba totalmente. Al comunicarles a los amigos de esta situación, nos dimos con la sorpresa de que no conocíamos nosotros Chuchuco. Y empezamos a investigar si es que existía ese lugar. Para sorpresa nuestra, había existido ese lugar. Un ojo de agua en las partes altas de Tacna, a más o menos 25 minutos. Pero era un lugar prácticamente abandonado, un desierto inhóspito. Cuando sabemos de la existencia de este lugar, lo primero que yo siento, obviamente, era la necesidad de ir. Es así que convoqué a una reunión en mi casa y les dije, en vista de estos sueños que he venido teniendo, vamos a este lugar, siento que hay que ir a este lugar, sin saber lo que iba a suceder. Es así que las 20 personas acordamos en ir a ese lugar, el 26 de noviembre del año 1994, que curiosamente sumado los dígitos da 33. Y el 26 de noviembre en el calendario gregoriano había sido el día número 330. Bueno, son pequeñas cosas que con el tiempo uno ha venido descubriendo. 26 de noviembre del año 94, las 20 personas acordamos 4 de la tarde en mi casa, no fue absolutamente nadie. Estuve yo y 3 amigos más, en ese momento acordamos simplemente seguir ese impulso de ese sueño, seguir esa inquietud, y las 4 personas nos fuimos a ese desierto de Chuchuco. Quiero recalcar y quiero también enfatizar en un aspecto, que nosotros no sabíamos relajación, meditación, concentración, no sabíamos absolutamente nada, de ninguna técnica mística, pseudo espiritual, ni nada. Éramos prácticamente neófitos en la materia. Simplemente fuimos impulsados por ese sueño, que hoy en día obviamente, y existe ya la suficiente evidencia para entender que es un instrumento que utilizan esas inteligencias no humanas para contactarse con los seres humanos. Fuimos los cuatro personas a este desierto de Chuchuco, que había prácticamente una niebla total, no se veía nada, las linternas solamente alumbraban a medio metro, un frío total, y cuando llegamos nos dimos con una gran sorpresa, que cuando llegamos no sabíamos a qué habíamos ido a ese lugar. Y entonces uno de los amigos dijo, alguna vez yo he visto en televisión
una técnica de relajación. Bueno, peor es nada. ¿Qué hacemos entonces? Sentémonos en el piso. Nos sentamos, dejamos las mochilas a un lado, nos sentamos en el piso y ahora ¿qué hacemos? Cerramos los ojos, empezamos a tomar respiraciones profundas, entre comillas profundas, porque no sabíamos ni técnicas de respiración ni nada. Y es en ese preciso instante, cuando yo ni bien cierro los ojos, veo que todo el lugar se enciende de una luminiscencia dorada amarilla y que empieza a pulsar. ¿Cómo fue mi ignorancia? De que yo para mis adentros me dije, bueno, así será pues meditar. Y entonces pasaban los instantes. Y esa luminiscencia empezó a quemar mi piel, sentí una sensación de quemazón, me empezó a faltar la respiración, empecé a sentir una suerte de temblor en mi cuerpo, me empecé a asustar, empecé a darme fuerzas para mí mismo y me repetía mentalmente, bueno, así será meditar. Y conforme pasaron los instantes, esas sensaciones empezaron a grabarse y empecé a sentir una sensación de mareos, de ingravidez, de náuseas. Y es en un momento que prácticamente entré en una especie de pánico, asustado, y dije, bueno, definitivamente esta situación no va conmigo. Decidí abrir los ojos. Cuando abro los ojos, siguiente. Cuando abro los ojos, pues para sorpresa mía, me veo sentado frente a un personaje o a un personaje que estaba parado frente a mí. Veo unos enormes pies luminosos, brillantes, y cuando empiezo a levantar la mirada, esta persona pues me diría aproximadamente 2,5 metros, quizá un poco más, de estatura, con el pelo blanco adiamantado, una túnica blanca resplandeciente. Yo nunca me he desmayado, pero estoy seguro que aquella vez estuve a punto de hacerlo. Las fuerzas me abandonaron, la respiración me abandonó, y en ese preciso instante simplemente sentí que me desvanecía. Fue en ese instante cuando esta persona, sin mover los labios, sin mover los labios, me dice, no temas. Y en ese instante, una profunda paz, una emoción no conocida humanamente, ingresó en mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, no puedo precisar. Pero esa paz permitió que yo pueda recuperar la respiración, recuperar las fuerzas y de esa manera, de alguna manera, contemplarlo a este personaje. Un mes antes había habido el eclipse de sol total en la ciudad de Tacna. Fueron científicos de la NASA, se ubicaron con sus containers y sus telescopios en las partes altas, filmaron el eclipse, y los que han visto un eclipse de sol total no me dejarán engañar que en el momento de ver el anillo adiamantado es una experiencia pues totalmente intensa. Pues así era su cabello de este personaje. Y en ese instante vinieron muchísimas ideas más a mi mente que definitivamente era esta persona la que me estaba transmitiendo. Una de las ideas más concretas fue que la presencia de ellos, me decían, nuestra presencia aquí en el mundo es para que ustedes recuerden que la clave está en recordar, la clave está en el recuerdo. Y entonces, ¿recordar qué cosa? Y lo interesante de todo era que la respuesta venía al mismo tiempo que la pregunta. Recordar quiénes son y para qué han venido a este mundo. Y bueno, toda una suerte de imágenes, símbolos y ideas transmitidas a mi mente en ese instante, que pasaron prácticamente para nosotros 15 minutos duró esta experiencia. Cuando vimos los relojes habían pasado más de 2 horas. Aquella oportunidad, esta persona o estas entidades que se manifestaron aquella noche, pues cambiaron nuestra vida sustancialmente. No podíamos volver a ser los mismos nunca más. Siguiente. Este es el desierto de Chuchuco en aquel entonces. Hoy en día ya está poblado ya. En las partes de frontera, que vemos nosotros en las partes finales del horizonte, pues está la localidad de Putre, en la localidad de Arica, en el país de Chile. Curiosamente, en esa misma zona ocurrió el caso Valdés, muy conocido mundialmente, en donde tuvo pues con la comitiva del ejército en los años 77, si mal no recuerdo, tuvieron una experiencia de contacto conocido mundialmente. Entonces determinamos y deducimos pues que es una zona de contacto, como muchísimas zonas de contacto hay en el mundo entero. La semana después del eclipse de sol, el año 94, científicos de NASA dan una conferencia de prensa en el Hotel Los Portales, o el Portal de la ciudad de Arequipa, y el de la NASA da un informe en donde hace mención de que el eclipse había sido perfectamente filmado y que les había ido perfectamente bien en todo, pero que les había llamado la atención que sus sensores habían captado grandes cantidades de energía en las partes altas de Tacna.
los periodistas preguntaron, bueno, ¿y qué significa eso? Significa de que es una zona caliente, es una zona donde es común el fenómeno ovni. Entonces, al día siguiente, en el diario El Ojo, si mal no recuerdo, salió: científicos de la NASA mencionan que Chuchuco y partes altas de Tacna, ovni puerto, donde aterrizan los marcianos. Entonces, no lo decíamos nosotros, no lo decimos nosotros. En algún momento, científicos mismos pudieron ellos detectar y pudieron demostrar de que definitivamente es una zona interesante, como muchísimas zonas en el mundo entero. Siguiente. Este es el lugar propiamente donde se dio esa experiencia que nosotros tuvimos el año 1994. Él es Toño Cisneros, un amigo de la infancia, que estuvimos presentes aquella noche del 26 de noviembre en ese lugar donde prácticamente no hay nada y que cambió nuestras vidas 360 grados. Nunca más pudimos ser los mismos de antes. Después de la experiencia, una de las cosas más concretas que me vino a mi mente es que la más grande de las alegrías humanamente hablando, así como la más profunda de las tristezas humanamente hablando, no significan absolutamente nada con todo un universo y toda una gama de experiencias que están reservadas quizá para el ser humano y que nosotros, por el diario vivir y por las complicaciones que nos hemos venido complicando, valga la redundancia, complicando nuestras vidas, los seres humanos nos hemos perdido la oportunidad de vivenciar algo muy infinito que está dentro de nosotros. La posibilidad del contacto no solamente abarca del contacto con ellos, porque finalmente no nos interesa saber cómo viven ellos. Lo que nos han hecho entender a lo largo de varias experiencias de contacto es de que la presencia de ellos la debemos utilizar como un punto referencial para entender cómo debemos vivir aquí abajo. Y si es que empezamos a observar cómo vivimos aquí abajo, pues hay muchas cosas que todavía faltan por cambiar. Está cambiando el clima, está cambiando el universo en sí. Lo que no cambia todavía es la mentalidad del ser humano. Y entonces tenemos que provocar de alguna manera un cambio en nuestros patrones mentales, en nuestros paradigmas mentales, para poder tener acceso de alguna manera a un estado de conciencia que nos permita entender otras realidades. Si no entendemos la nuestra, pues va a ser difícil que entendamos otras realidades. Entonces, tanto Chuchuco como en diferentes lugares, Nazca, y en diferentes lugares del mundo, las pirámides de Egipto, etcétera, etcétera, zonas que ancestralmente han sido conocidas para diferentes eventos espirituales, siempre han tenido una connotación energética. Y hoy en día la ciencia lo hace mención como nodos diamagnéticos o lugares, puntos donde convergen grandes cantidades de energía. Eso quiere decir que si tú vas a esos lugares y eres sincero contigo mismo, definitivamente se da una experiencia trascendental que cambia no solamente tu vida, sino tu conciencia. Y por una suerte de efecto, automáticamente se cambia la conciencia de la humanidad. El contacto no son con personas. Lo que alguna vez nos explicaron, ellos no contactan a personas, a individuos. Lo que ellos contactan es a la especie humana. Obviamente, a través de cada persona que pudiéramos vivir esas experiencias. Siguiente. Ya en los años 2006 hicimos ya varias salidas y encuentros que de alguna manera fuimos motivados por invitaciones de ellos también. Esta es una fotografía en la isla de la Luna, en el lago Titicaca, en el lado boliviano, y aquella oportunidad en el amanecer, justamente se pudo tomar esa fotografía en la cual sale pues este objeto en el preciso instante del amanecer. Siguiente. Los sueños, finalmente, yo no pretendo para nada convencer a nadie de mi experiencia, mucho menos la de demostrar. Si tengo algún propósito, es la de confirmar lo que muchísima gente ha estado viviendo, de que es real esto de la experiencia de contacto. Y principalmente, según la misma información que nosotros hemos venido recolectando, una de las inquietudes de estas inteligencias o de esas personas que nos están visitando ha sido la que nos han recalcado permanentemente que tengamos cuidado de las nuevas generaciones. Hoy en día podemos ver cómo los niños están siendo muy afectados en diferentes momentos. Podemos ver inclusive de que lamentablemente hasta la psicología hoy en día considera un conato de violencia familiar como dentro de los patrones normales. O sea, 2 conatos tenemos que ir al psicólogo, cuando eso no debe ser así. Definitivamente ni siquiera un conato de violencia, ni de discusión, ni de desarmonía tiene que haber en un hogar. ¿Por qué?
porque lo principal para estimular el neocórtex o la corteza cerebral, la inteligencia misma de los niños, es justamente que vivan en un medio ambiente de paz y de armonía. Siguiente. Esto ya en los diferentes lugares que me ha tocado viajar, dando conferencias y charlas, ha habido la posibilidad en algún momento de poder tomar estas tomas y tener en cuenta la presencia que existe en diferentes lugares, en diferentes momentos, con diferentes personas. Esto es en el Cerro Uritorco, allá en Capilla del Monte, en Argentina. Siguiente. Eso también es en el mismo lugar, en Capilla del Monte. Siguiente. A plena luz del día, objetos que han sido ya analizados y que definitivamente pues marcan el hecho de que en esos momentos, por ejemplo, mientras estaban tomando fotografías, muchos celulares se descargaban, muchas cámaras fotográficas y filmadoras también sufrían algunos efectos de la presencia de estos objetos. Siguiente. Siguiente. En Tacna existe en la parte histórica los famosos petroglifos de Micuya. Unos petroglifos que en la historia nos enseñan en el colegio que tiene 500 años después de Cristo. Son pinturas rupestres, que curiosamente acá una de las figuras, un personaje también con 3 dedos, y que tiene pues como remembranza de la gente antigua que con cincel podían hacer sus figuras en las diferentes piedras. El año 2000 acudieron científicos de NASA a esta parte de Tacna y pudieron ellos hacer unas investigaciones con algún determinado tipo de piedras. Una de las cosas interesantes que me hicieron mención era de que el 98% de pinturas rupestres en el mundo entero están hechas a base de cincel. Sin embargo, me hablaron que alguna de estas piedras que estaban allá en Tacna y entre Hilo y Tacna en el desierto, estaban hechas a base de láser. Lo interesante de todo era de que la antigüedad que mostraban sus aparatos y sus sensores para ver la antigüedad de estas figuras, decía una antigüedad de aproximadamente 50.000 años antes de Cristo. Y bueno, cuando yo les pregunté, ¿y esto lo van a dar a conocer algún informe? Jamás. Porque habría que reescribir la historia y eso definitivamente sería mucho costo. Siguiente. Entonces, en diferentes lugares allá en Tacna, de hecho desde Tacna, desde el desierto de Atacama hasta la localidad del lago Titicaca, existen estas figuras o pinturas rupestres en donde es muy común ver muchísimas figuras en donde hacen una connotación pues, de entidades que están flotando, entidades que están cubiertas de luz, con 3 dedos, con escafandras, etcétera. Sin embargo, con el pasar de los años, lamentablemente por ignorancia y por diferentes intereses, estas piedras han sido retiradas del lugar, han sido peladas prácticamente, las han devastado y existe hoy en día una mínima expresión de lo que alguna vez hubo en aquellos años 94, 95, que pudimos registrar estas fotografías. Siguiente. Rafael Mercado hizo una exposición ya donde hace en la ciudad de Arequipa, en Toro Muerto, creo que existen estas entidades o estas figuras que hacen mención también a seres cabezones. Obviamente tenemos en cuenta también que eso allá existe. Ahora, en las zonas altas de Tacna existen muchísimas evidencias del fenómeno ovni, muchísimos testimonios, muchísima gente en los mismos pueblos han venido siendo de alguna manera contactados en diferentes maneras. Yo por eso lo digo, los sueños es un instrumento que no solamente se ha podido registrar en la historia, que los sueños han sido como mecanismo para la aparición de ángeles o de entidades espirituales, sino también del contacto extraterrestre. Siguiente. En base a mi propia experiencia cuando niño, y cuando esta recomendación de estas personas o estos seres que nos hicieron mención de que las nuevas generaciones era importante tratarlas, cuidarlas y protegerlas, o sea, nuestros niños, las nuevas generaciones, porque definitivamente de ellos depara la humanidad, pues empecé a hacer una investigación en el mundo entero. Y me di con gratas sorpresas en diferentes momentos, en diferentes países, en donde niños están siendo contactados.
Y entonces, por esa desinformación que hay y por esa ignorancia también que existe, los padres o los niños estos hacen reporte de que tienen visitas en sus dormitorios y que estas personas o estos seres les enseñan diferentes o tales o cuales imágenes, etcétera, etcétera. Los padres, al poder ignorar esta situación, pues lo llevan al psicólogo, el psicólogo los trata y al no poder curar esa situación y los sueños continúan dándose o las experiencias continúan dándose, los han terminado deparando donde el psiquiatra los ha medicado, ya con eso automáticamente se iba a suspender los sueños o las experiencias y con el pasar del tiempo continuaba todo. Y entonces, al no poder el psiquiatra, lo han llevado donde el curita y el curita terminaba exorcizando al niño. Porque obviamente esto es cosa del demonio y es cosa del diablo. Y aún con exorcismo ya de por medio, las experiencias continuaban y continuaban. Y entonces ya no les ha quedado más recurso a los padres que llevarlos a mi casa. Y entonces ahí hemos conversado y la única explicación definitivamente que estos niños necesitan, más que explicación, es de que alguien les pueda decir que esto es normal, que el contacto extraterrestre es algo normal. Si nuestro sistema educativo ha colapsado, ha fallado, la evidencia de que nuestro sistema educativo en el mundo entero ha fracasado, es porque aún hoy todavía nos sigue sorprendiendo el fenómeno extraterrestre. Cuando por una cuestión natural y espontánea, un desarrollo psicológico y emocional ordenado y equilibrado, definitivamente nos debería dar el nivel de conciencia para considerar el contacto extraterrestre como parte de la vida. Dentro de esta investigación, esta parte es la parte más emotiva que a mí me ha tocado vivir, porque definitivamente se han acercado niños y en donde una de las herramientas que hemos podido, digamos, inventar, era que estos niños empiecen a dibujar sus sueños. Y a veces les podemos ayudar inclusive con su manita, con una crayola, porque son niños de muy poca edad. Estos dibujos han sido hechos por niños entre 2 y 3 años de edad. 2 y 3 años de edad. Y entonces ellos contaban que en sueño, obviamente se veían fuera de su casa y veían el cerro y veían una gran, ellos no saben definir eso, pero que bajaban niños también de esa luz y conversaban y jugaban durante toda la noche. Siguiente. Siempre nos han hablado estas personas en las diferentes experiencias de contacto, nos han hecho mención del equilibrio emocional. Cuando hemos recibido algunos mensajes telepáticos o a través de los sueños o también físicamente cuando nos ha tocado vivir la experiencia, nos han hablado definitivamente del equilibrio emocional. Guarden el equilibrio emocional, cuiden vuestras emociones. Y muchas veces hemos pensado, ¡ay, qué bonito que es eso! Pero no, esto no es bonito. Y una de las cosas que nos han aclarado es que la verdad no la podemos embellecer. Y uno de los errores que cometemos los seres humanos es que terminamos embelleciendo la verdad. Y la verdad no es bella, la verdad es simplemente la verdad. Y entonces de esa manera hemos venido entendiendo de que la parte emocional es una parte fundamental en el desarrollo del ser humano. Tenemos un cuerpo áurico, que es un cuerpo bioplasmático, está hecho de plasma. Curiosamente, el 98% de la constitución del universo está hecho de plasma. Y lo más interesante de todo, que el plasma tiene una carga electromagnética ni positiva ni negativa, tiene neutro, o sea, en equilibrio. Quiere decir que si nosotros estamos en un momento determinante de nuestras vidas, como seres humanos, y tener ese cuerpo bioplasmático, obviamente tiene que estar en resonancia con el universo. Entonces tenemos que estar en equilibrio. Y entonces vamos entendiendo que en esta vida es fácil ser bueno y es fácil también ser malo. Lo difícil es ser justo. Estas cosas, estas investigaciones, estas experiencias no son bonitas, son simplemente parte de la vida y debemos tomarla de esa manera.
De esa manera tenemos que ir transmitiendo y preparando a las nuevas generaciones para que el contacto ya no sea una sorpresa, ni sea lo que me pasó a mí también. Como ayer les comenté, la experiencia, ¿cómo la defino yo? La defino una experiencia terroríficamente maravillosa. Y terroríficamente maravillosa porque nunca en mi vida tuve tanto pánico y tanto miedo como aquella noche. Y paradójicamente nunca también tuve o sentí esa paz, ese algo que definitivamente no es que viene de afuera, sino que es algo que tenemos todos dentro de nosotros. O sea, la paz y la armonía la tenemos dentro de los seres humanos. No necesitamos, como me lo dijo esta persona, no necesitamos de nada ni de nadie para ser felices en este mundo. Simplemente de utilizar correctamente nuestra inteligencia. Me decían, el día que utilicen correctamente vuestra inteligencia, ese día serán los dueños de los acontecimientos de vuestras vidas y dejarán de ser, pues, uno más, víctima de las circunstancias. La casualidad no existe. Lo que sí puede existir es una coincidencia provocada. Siguiente. Ya Henry Bergson, ya en los años 1940, hizo mención, hizo descubrimiento y fue uno de los pioneros que habló justamente del elan vital o de la energía áurica, de la energía electromagnética que tenemos nosotros todos los seres humanos. Esa energía definitivamente es lo que puede estimular nuestras capacidades de inteligencia. Hoy en día la psicología transpersonal hace mención perfectamente que la gente que tiene su librito de inteligencia emocional puede perfectamente entender de que hoy en día son sinónimos inteligencia, conciencia, universalidad, amistad, amor, son sinónimos. Lamentablemente son experiencias que no las hemos utilizado y no las hemos puesto en práctica en nuestro diario vivir. La inteligencia es lo que poco estamos utilizando a estos días. Más se utiliza la parte instintiva y la parte emotiva, el cerebro límbico o la parte emocional de los seres humanos. Sin embargo, está demostrado de que en un ambiente de armonía, de justicia, automáticamente se estimula ese neocórtex. Por eso lo importante de vivir en paz y en armonía. No es porque sea algo bonito, amigos, sino porque es necesario para las nuevas generaciones y para la humanidad, para la especie. Es posible vivir en paz y en armonía en estos tiempos en medio de tanta desarmonía. Es posible porque todo lo que nos han hablado estas personas durante todos estos años en diferentes experiencias de contacto que hemos tenido ha sido siempre redundante en lo mismo. Poseemos las suficientes capacidades psicológicas y emocionales para salir adelante ante cualquier situación. Tenemos las posibilidades de poder ser felices y vivir en plena armonía en nuestras vidas. Siguiente. Muchas veces hemos pensado de que estas cosas han sido, pues, el siguiente, vamos pasando. Siguiente. Muchas veces hemos venido pensando de manera equivocada de que muchas de estas cosas o estos halos de luz que están en torno al ser humano son pertenecientes a personas elegidas, a personas espirituales. No es así. Todos los seres humanos poseemos eso, absolutamente todos los seres humanos. Lo que pasa es que hemos olvidado eso. La experiencia de contacto, me dijeron, recuerda, la clave está en el recuerdo. Sin embargo, conforme vamos investigando y vamos viendo, nos vamos con la sorpresa, por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí por el pecado original. Y entonces me pongo a averiguar, a investigar qué significa la etimología de la palabra pecado, y había sido una palabra acadia mucho más antigua que el arameo, que había significado olvido, pérdida de memoria. ¿Por qué nunca nos hablaron de eso? Y entonces nos hicieron entender que pecado era otra cosa totalmente distinta de lo que realmente significaba. Y entonces es una pérdida de memoria de nuestra verdadera identidad en el universo. O sea, el ser humano, no solamente de forma individual, sino colectivamente, necesitamos ahora, y eso ya lo saben los científicos, necesitamos ahora de saber quiénes somos en realidad en este universo. Y para saber eso necesitamos buscar cada uno de manera personal e individual. La evolución es totalmente personal. La espiritualidad, nos dijeron alguna vez, no se aprende. La espiritualidad se descubre en ti mismo y por ti mismo. La espiritualidad no se enseña, simplemente se comparte entre la humanidad.
Y entonces por eso, recalco una vez más, cuando tuvimos la experiencia de contacto y me tocó vivir a mí esto, guiado por los sueños, para confirmar después lo que muchos niños estaban viviendo este tipo de experiencias, están viviendo este tipo de experiencias, lo están plasmando en sus sueños, lo único que necesitan es simplemente una voz amiga que les diga que esto no es psicosis colectiva, esto no es esquizofrenia, esto no es ninguna alteración de la mente. Esto es algo real, es algo objetivo y hoy en día hasta cierto punto es algo demostrable y lo podemos demostrar como ha venido pasando todo el tiempo. Siguiente. Dentro de las experiencias interesantes que me ha tocado vivir, en algún momento me invitaron a una comunidad allá en Argentina y en esa comunidad lo interesante de todo es que los niños están naciendo con esos halos de luz y están saliendo en las fotografías de manera prácticamente libre y esto. Obviamente las personas quieren mantenerse en anónimos porque en un principio estaban asustados ya que ya no se pueden tomar fotos porque los niños salen con los halos de luz. Y es que obviamente es la clara evidencia y la clara prueba de que está cambiando todo y que estos niños están naciendo. No son niños índigo, no son niños, no tenemos por qué catalogarlos a los niños. Los niños simplemente niños son y debemos tratarlos como tal. Y la mejor manera que podamos nosotros los adultos de tratar a estas nuevas generaciones es viviendo en paz, utilizando nuestro discernimiento, utilizando nuestra inteligencia. Siguiente. Ya una nueva raza está siendo enviada desde los cielos. En la égloga, Virgilio, aquel poeta romano, en su poesía lírica, hace mención como muchos otros escritores, pensadores y filósofos desde los tiempos ya primeros de nuestra civilización, en la época griega, en la época romana, hacían mención ya de que definitivamente está cambiando todo y que nuevas generaciones iban a venir, que ya se está dando eso. Y entonces debemos nosotros prepararnos para nuestras nuevas generaciones de poder entender de que el contacto con otras civilizaciones es algo que tiene que darse de alguna manera u otra. Quiero también enfatizar que el contacto extraterrestre no debe ser pensado como un objetivo, como un fin o una finalidad, no. Es parte de la vida. Primero debemos contactarnos entre los seres humanos. Estamos desconectados de la naturaleza. El Organismo Mundial de la Salud, el año 2006, hizo un informe a las Naciones Unidas de más de 2.500 páginas en donde hacía mención de que la delincuencia y la violencia en el mundo entero no solamente está abarcando, ha crecido gramáticamente, sino que está abarcando ya no solamente a la juventud, sino a los niños. Y que la única conclusión que hace mención el Organismo Mundial de la Salud es de que la causa de todo eso es la desconexión que hay entre padres e hijos. Que curiosamente, que es lo mismo lo que nos vinieron a hablar, es algo irónico que vengan desde otros planetas, desde otros mundos, para que nos digan algo que deberíamos nosotros haber entendido de forma natural y espontánea. Estamos desconectados entre los seres humanos, estamos desconectados con la naturaleza, estamos desconectados con la vida. Nuevamente repito, la presencia de ellos, según la propia experiencia, no es para que entendamos cómo viven ellos, o para que sepamos cómo funcionan sus naves, sus objetos. Su presencia es para que utilicemos como un punto de referencia de cómo debemos vivir nosotros aquí abajo. Y si usamos objetivamente nuestra inteligencia, vamos a ver pues que nuestra vida, nuestra sociedad, está regida por la injusticia. Lo que hay aquí en el mundo es la injusticia. Una de las más grandes injusticias es la que se le ha grabado al ser humano subliminalmente de que sufrir es normal, la desarmonía es normal, el conflicto es normal y no, amigos. Hemos terminado normalizando lo anormal. No es normal sufrir. No vale la pena que derrames una lágrima por nada ni por nadie en este mundo, excepto por ver sufrir a tus hijos o ver sufrir a tus padres. Y entonces la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Me preguntaba uno de los amigos antes de la exposición, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos continuar con esto? Definitivamente la invitación de ellos, más que mensaje, porque muchas veces se ha venido confundiendo de que vienen a darnos un mensaje, una receta, vienen a darnos la clave, y no es así. Más que mensaje, es simplemente un recordatorio que nosotros somos el mensaje.
que nosotros tenemos la responsabilidad de ordenar nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de equilibrar nuestras vidas por el bien nuestro y de las nuevas generaciones, y que tenemos el suficiente potencial psicológico, emocional y ni qué decir, espiritualmente hablando, suficiente potencial como para poder llevar a cabo eso. Claro, como alguna vez nos dijeron, lo más difícil tienen que hacer ustedes. ¿Y qué es lo más difícil? El primer paso. ¿Y cuál es ese primer paso? La decisión. Tienes que decidirte a cambiar tu vida. Tienes que decidirte a ser, de alguna manera, un ser que constantemente viva en paz y en armonía, no porque se vea bonito, no porque alcancemos el cielo o alguna recompensa, sino por un estado de conciencia de que eso es algo natural y que siempre ha estado dentro de los seres humanos y que es tiempo de que ya lo recordemos. Bien, si hay alguna pregunta, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Bueno, todo es energía. El campo áurico, bueno, los científicos no lo llaman aura, lo llaman el campo electromagnético automático, pero está conformado por una especie de plasma, que hoy en día está prácticamente demostrado. A nosotros, a muchos de nosotros aquí presentes, en el colegio nos enseñaban todavía los 3 estados de la materia. Sin embargo, a nuestros hijos les están enseñando ya el 4º estado de la materia, que es el coloidal, que es el plasma. Justamente de eso estamos hablando. Entonces, el campo áurico es hasta cierto punto la parte física todavía. Y la energía, obviamente, todo el universo está hecho de energía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, muchas gracias.